Y queríamos hablar con Pedro Arancibia para que nos cuente un poco cómo avanza la cosa. Tenemos entendido que en la mañana de hoy estuvo reunido con el fiscal, así que lo saludamos. ¿Cómo le va, Pedro Arancibia? Buen día, bienvenido. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Cómo Muy estás? bien, la verdad que todo en orden. Muchas gracias por la atención. No, por favor. ¿Qué tiene para contar, Pedro, usted como representante de la querella en torno a lo que se investiga respecto de la muerte de Jimena Salas? Bueno, en primer lugar, si me permitía aclarar que técnicamente no estamos constituidos como querellantes porque el Código Procesal Penal requiere que exista un imputado primero. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es representar legalmente a la familia de la víctima, ¿sí? En este caso a su pareja, a sus hijas, etcétera. Y bueno, y el Código Procesal te habilita a pedir información Sí. y todo lo que tenga que ver con el avance de la causa, son derechos de la víctima, por lo cual desde hace un par de semanas estamos teniendo contacto con el fiscal justamente indagando sobre esto, ¿no? Sobre las razones por las cuales es muy difícil dar con el autor del hecho y en qué circunstancias se habría dado toda la situación, porque da para muchas líneas de investigación. Y por eso también venimos trabajando, en mi caso, con un equipo de peritos de parte para tratar de colaborar y de echar un poco más de luz sobre lo que ya se viene investigando, que entiendo, porque por el fluido diálogo que estamos teniendo con el fiscal, que bueno, existe mucha información que procesar, es decir, se levantó mucha información, pero eso lleva un tiempo procesarlo, ¿no? Es un caso que no es sencillo, no es fácil, y entiendo que por lo menos es lo que uno ve y está advirtiendo que se está trabajando con la mayor diligencia posible, pero bueno, no está de más, por supuesto, que en nuestro rol como representante legal de la víctima y con nuestro equipo técnico también le echemos un vistazo, propongamos algunas cosas o sugiramos algunas medidas o diligencias que nos parecieran importantes revisar o por lo menos ampliar, ¿no? A ver, Pedro, ¿de qué escena partimos y hacia dónde va encaminada la investigación y qué piden ustedes puntualmente? ¿Para qué pusieron, por ejemplo, los peritos de parte? ¿En qué ámbito de la investigación están teniendo ese tipo de cuidados? Cuéntenos un poco cómo se desarrolla el panorama de la investigación desde esa escena trágica que involucra, bueno, a las niñas en el medio de todo lo que fue ese mar de sangre. Sí, mira, en realidad, si bien el CIF está trabajando como el equipo especializado en la cuestión y si bien también es el fiscal el que tiene el monopolio de la investigación, nuestra propuesta iba desde lo más básico, que es la reconstrucción de la mecánica del hecho, ¿no es cierto?, que nos parece importante por cuanto, por lo menos a partir de allí, que el inicio, digamos, de cómo sucedieron las cosas, se pueden derivar muchas otras cuestiones, como por ejemplo la cantidad de intervinientes, el móvil del hecho, si a partir de ahí se pudieron haber dejado pruebas o rastros o indicios en distintos recorridos, y bueno, eso es lo que básicamente nosotros estamos por un lado chequeando, y si es que advertimos la falta de alguna diligencia o alguna medida que deba completarse, es lo que estamos proponiendo. Como lo repito, no es una cuestión que nosotros podamos hacer o exigir, sino en todo caso Sugerir. es una cuestión consensuada con el fiscal, con una finalidad exclusivamente de tipo colaborativo y de coadyuvar a la investigación y en la búsqueda de la verdad, por supuesto, ¿no? Las niñas, ¿cuántas hijas tenía la pareja? Dos, Dos. ¿Y dos niños mellizos, qué edad tienen las nenas? 3 años. Ah, claro, o sea que no hay forma de que se pueda aportar nada desde la palabra de las chicas, Sí, digamos. en un primer momento, en los primeros días se hizo una cámara GS, donde a una de ellas tiene autismo, Ujú, por lo cual la posibilidad de comunicación es muy difícil, ¿no? claro. Prácticamente nula. Y en el caso de la otra niñita, bueno, con un equipo especializado de psicólogos y profesionales que están capacitados para ello, trataban de tomarle una declaración que, bueno, está reservada, pero se hizo esa diligencia de poder tratar de indagar de la manera más especial posible algún tipo de información que sea relevante para descubrir qué ocurrió realmente. Ujú. ¿En algún momento estuvo el marido de Jimena Salas como posible sospechoso, ¿no? ¿Cómo se descarta luego esa situación? Claro, o sea, siempre que ocurren hechos de estas características, se mira o se pone el foco en el círculo íntimo y sobre todo en las cuestiones de pareja o vinculados a móviles relativos a cuestiones amorosas, etcétera. Pero bueno, a medida que se va desarrollando la investigación y se hacen los cotejos
de tipo genético, etcétera, bueno, se llega por lo menos no digo a descartar totalmente, nadie está descartado totalmente, pero sí de alguna forma a tener en cuenta junto a otros elementos, como por ejemplo el testimonio de cuándo estoy trabajando, a qué hora, las llamadas por teléfono, etcétera. Bueno, hay un cúmulo de pruebas, no solamente la parte genética, que lleva a desvincularlo de la escena del crimen. Pero bueno, en principio digo que es así, pero en realidad, si me preguntan en relación a descartar gente, yo sería de la idea de decir, acá no se descarta a nadie, vamos por cualquier dato es relevante, cualquier posibilidad, por lo menos en esta instancia, es importante a considerarla, a tenerla en cuenta para avanzar en la investigación, por lo menos hasta que tengamos algo mucho más sólido, ¿no? Pedro, dentro de lo que se puede relatar, porque calculo que muchas cosas de las que usted sabe o de diligencias que está llevando adelante el CIF o el fiscal, ¿hay algún indicio mínimo de algo que puede echar luz o realmente está todo muy nublado? No, por ahora yo creo que está todo muy disperso y que deben hacerse pruebas importantes y corroborarse pruebas importantes para poder decir o definir que realmente tenemos alguna línea de investigación contundente y seria como para poder ya hablar y dar más información, ¿no? O sea que hoy no hay una línea contundente de investigación. No tenemos muchas líneas, pero ninguna de ellas es preponderante, ¿no? O sea, o por lo menos tiene una seriedad como para decir descartamos todas las otras y esta es la única línea que nos parece viable. Pero lo único que falta es que en la salta de la emergencia de violencia de género y reina de los femicidios terminemos descubriendo que acá solamente existen los crímenes perfectos, ¿no? Claro, totalmente, así que espero, yo estoy confiado en que vamos a llegar y esto es, como le digo, un crimen, la verdad, complejo, porque, bueno, tiene... No sé si decirte que tiene las características de un crimen perfecto, pero no eso, yo creo que con la evidencia que por lo menos se fue recolectando, yo soy optimista en que vamos a llegar al descubrimiento de la verdad, ¿no? Es una cuestión de tiempo que también hay que saber esperar, pero yo entiendo que hay mucha información que lleva tiempo procesarla. Y ojalá también en todo esto, todo lo que tiene que ver con personas que están en la zona, en el lugar, que puedan haber presenciado algún dato, alguna cuestión relevante, también sean por lo menos colaborativos y de alguna forma, ya sea personal o anónima, se dispongan a aportar, a brindar algún dato, que como le decía, para nosotros todo es muy importante. Cualquier dato es muy importante y lo vamos a considerar. ¿Sabes, Pedro, que en Salta, y con todas las cosas que han ocurrido, caso turistas francesas, entre otras situaciones que podríamos enumerar, siempre que ocurre algo y no hay una resolución inmediata o no aparece un indicio, por lo menos, de quién podría haber sido, se habla automáticamente del poder, ¿no? De la oligarquía, de gente con guita, de encubrimientos adentro del sistema judicial. Esto, digamos, en este caso, ¿hay algún indicio de algún conflicto de la mujer con alguien, con algún personaje, con alguna expareja, con algún familiar cercano? En ese sentido, ¿hay algo de material o es donde está más ciega la investigación? No, en realidad no le podría hablar específicamente de alguna cuestión vinculada al poder o una cuestión de ese tipo. O sea, acá como yo le decía, las cuestiones vinculadas a personas que la conocían, al círculo, y cuando me refiero al círculo íntimo, no solamente familia, sino amigos, conocidos, no está de ninguna manera descartado, ¿no? Yo no sé si es marcado en las cuestiones de poder o no, pero lo que sí es evidente es que si a nosotros nos permitimos hacer un cotejo entre todo lo que tiene que ver con rastro genético, etcétera, y posibles personas que puedan estar vinculadas, probablemente no lo tenemos como algo cierto, pero podamos derivar algún tipo de vinculación. O sea que eso a la larga se puede llegar a dar, pero por ahora la verdad que no tenemos, como le decía, no descartamos nada y tampoco tenemos a ninguna de las líneas de investigación como la más contundente que permita excluir a las demás. Dentro de las líneas de investigación, me dice que hay muchas, ¿se habla de alguna persona puntual? ¿De algún nombre, digamos, sea quien fuere esa persona, un ladrón, un conocido de la zona, o quien sea? O sea, ¿hay alguna persona física identificada o por lo menos sospechosa dentro de esas líneas de investigación? Sospechosos sí los hay, por supuesto, identificada no, y la línea de investigación giran tanto en torno a cuestiones vinculadas al círculo íntimo como
robo, como posible delito contra la integridad sexual, es decir, van variando en torno a los móviles que pudieran haber llevado a la comisión de ese crimen, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo gira en torno a los distintos móviles que se pudieran haber dado. Algunas líneas más fuertes que otras, por supuesto, pero a veces, como usted sabe, y sucede en hechos tan actuales como lo que podemos ver a nivel local, a nivel nacional, a veces se piensa que se pudo haber debido a determinado motivo y con el correr de la investigación se llega a determinar que se da vuelta todo y el móvil en realidad era otro, ¿no? Dos consultas para cerrar, doctor Arancibia. Una tiene que ver con cuáles son los plazos prudentes en los cuales usted cree que realmente se va a empezar a aclarar la situación. Primero, ¿usted cree que hay un plazo mínimo dentro de un mes, 15 días, 20 días? ¿Habrá un poco más de claridad cuando se tabule toda esta información que dice usted que hay? En realidad yo no creo que haya plazos estrictos porque todo depende mucho con la velocidad con la que se trabaja en el procesamiento de los datos, de la suerte que se tenga también en cuanto a la velocidad en que se vayan descubriendo más indicios que se correlacionen con las demás pruebas que ya existen y no existe, digamos, un plazo. De todas maneras, creo que el hermetismo un poco de la información tiene que ver con el éxito de la investigación. Y además, bueno, por mi parte yo soy muy prudente porque esto, recordemos, el fiscal tiene el monopolio de la investigación y yo no puedo salir antes que él a dar alguna información que sea relevante. De todas maneras, creo que bueno, confío en que, por supuesto, se haga el trabajo de la mejor manera. Estamos controlándolo también, que se haga de la mejor manera, estamos pendientes de la diligencia y bueno, y sugiriendo el rechequeo de algunas medidas que a nosotros nos parecen necesarias, pero también no puedo dejar de decir que en cierta forma el hermetismo en cuanto a la información tiene que ver por una decisión del fiscal de no echar a perder la investigación. El tema es que por ahí vio el silencio a la opinión pública salteña nos hace temer de decir que nos metan un Santos Clemente Vera, claro, en cana de repente y digan, no, este es el culpable, cuando no figura en ningún ADN, cuando no hay forma de comprobar nada, ¿no? Bueno, también nosotros estamos para eso, estamos para controlar que realmente los cotejos, ¿no es cierto?, la forma de corroborar la responsabilidad con la información, por ejemplo, genética que se pueda haber encontrado, sea realmente de la persona que supuestamente resulta imputada, ¿no? O sea que también nuestro control en investigación va dirigido hacia eso, ¿no? A decir, bueno, pasó mucho tiempo, tengo que buscar a alguien para comprometerlo y que este crimen no quede impune. Es decir, también nos interesa la búsqueda de la verdad en lo que ocurrió. Uh-huh. Pedro, le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo, que tenga buen día. Bueno, un abrazo a ustedes también, muchísimas gracias por su contacto. Bueno, Pedro Arancibia es el representante de la víctima, como bien lo acaba de explicar, en torno a lo que ha pasado con el asesinato de Jimena Salas, en Vaqueros. Un hecho realmente de mucha violencia, ultra sangriento, que conmocionó a la opinión pública local y hasta el momento no se había vuelto a hablar más. Es la primera vez, creo yo, que se dispara alguna declaración después de este crimen que, como bien nos decía acá y aclaraba Pedro Arancibia, no tiene ninguna línea firme de investigación. Creo que ahí está el detalle mayor. Hasta el momento, después de un mes y pico, no hay absolutamente ninguna línea firme de investigación. Está muy difusa la cosa, hay varias líneas, no hay personas identificadas, dice que hay sospechosos, pero, o sea, si hay un sospechoso, evidentemente tenés que saber más o menos quién es, cómo se llama, sino cuál es el sospechoso. Hay que tomar con pinzas todas estas cuestiones, incluso lo que nos dijo Arancibia, que nos atendió con gentileza y con todo el respeto del mundo, pero hay que tener en cuenta todo lo que es en una investigación judicial, todos somos sospechosos. A ver,